Una de las grandes preocupaciones de los seres humanos en todas las edades es ¿cómo puedo tener paz con Dios? Justamente la lección de escuela sabática nos habla de dos regalos que el Creador nos ha dado para poder disfrutar de esa tranquilidad y de esa paz interior. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, bienvenido a este lindo estudio de escuela sabática. El arrepentimiento y el perdón es el título de la lección de esta semana. Y vamos a estar hablando de dos de los más grandes regalos que Dios le ha dado al ser humano. Y es la oportunidad de arrepentirse para obtener el perdón, para poder tener esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitamos. Vamos al versículo de la semana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Este es uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento, donde nos da esa garantía, esa seguridad de obtener el perdón. Porque las Sagradas Escrituras dicen claramente que todos los seres humanos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos necesitamos un Salvador y un perdón de nuestros pecados. Así que la lección de esta semana nos va a describir y nos va a mostrar bíblicamente cómo es el proceso de arrepentimiento, cómo es el proceso de confesión y cómo nosotros vamos a obtener ese don, ese regalo tan maravilloso que se llama el perdón a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nosotros vamos a ver cómo es esa garantía que podemos tener en nuestra salvación. Durante cada día vamos a estar desarrollando esta temática. Así que por favor toma tu Biblia y estudiemos juntos. La prisa de la vida. Creo que nosotros vivimos en uno de los tiempos más ocupados que han existido en la humanidad. Siempre estamos respondiendo notificaciones, siempre tenemos algo que hacer, siempre el tiempo es escaso. Una de las cosas que más decimos es: no tengo tiempo, no me alcanzó el tiempo, no pude hacer esto porque el tiempo es escaso. Sin embargo, cada día nosotros debemos buscar un tiempo para sentarnos a los pies del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la paz y la tranquilidad con el Señor. El arrepentimiento es algo que Dios nos ha dado y el perdón de la misma manera. La lección de este día nos habla a nosotros de cómo Marta, si ustedes lo recuerdan, en un evento que sucedió en los tiempos bíblicos, en los tiempos cuando Jesús caminó sobre esta tierra, que Marta estaba tan ocupada por todos los quehaceres que no tenía tiempo de sentarse a los pies de Jesús. Sin embargo, su hermana María escogió la mejor parte, y es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En estos días de tanto trabajo, de tanta preocupación, es cuando nosotros debemos buscar tener tiempo con el Señor. Y no podemos demorar el arrepentimiento. Cuando nosotros le fallamos al Señor, el mismo Espíritu Santo toca nuestro corazón para que nosotros podamos sentir esa tristeza por haberle fallado al Señor y el deseo de cambiar, el deseo de ser mejores personas. Pero yo no puedo demorar esto, yo no puedo decir lo haré mañana, lo haré en la próxima semana. No, la lección de este día habla de la prontitud que nosotros debemos tener para arreglar las cosas de Dios. Dice Lucas capítulo 10, versículo 41, diciendo las palabras de Jesús cuando le dijo a Marta lo siguiente: Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Apreciado hermano y apreciado amigo, todos le fallamos al Señor durante estos días. Todos hacemos cosas o dejamos de hacer cosas y nuestros pecados nos separan del Señor y hace que nuestro corazón se aleje de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, sino que somos nosotros mismos los que nos alejamos del corazón de nuestro Padre. Pero yo no puedo dilatar ni demorar el arrepentimiento que viene dándonos Dios en nuestra vida. Hay unos textos que se encuentran en la última parte de esta lección que son impresionantes. Voy a compartir algunos de ellos. Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice: si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Zacarías capítulo 3, versículo 4 dice de la siguiente manera: y habló el ángel y mandó a los que están delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí nos está hablando todo lo que nosotros podemos obtener con el arrepentimiento, con el perdón que el Señor nos da. Es que Él nos cambia nuestras ropas sucias, Él cambia toda esa indignidad que nosotros tenemos y nos pone la ropa de nuestro Señor Jesucristo para poder estar en la presencia del Señor cada día. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, no demores en reconciliarte con Dios. No creas que pasando el tiempo a Dios se le va a olvidar y yo ya después puedo construir una relación con Dios como si nada hubiese pasado. Apreciado hermano y apreciado amigo, solucionemos las situaciones con Dios de la manera más rápida, de la manera más sencilla, como lo dice su palabra. El Señor dice en Isaías capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Él anhela salvarse, ¿qué está diciendo las Escrituras? Dios anhela salvarte, Dios anhela reconciliarse contigo, Dios anhela una relación positiva contigo y con tu familia. Así que por favor, date prisa y busca al Señor lo más pronto posible. Directivas del Espíritu Santo es el título para la lección de hoy. Y es que vamos a hablar de uno de los personajes que más está trabajando para salvarte y para salvarme, y es el Espíritu Santo. Qué fácil es equivocarse con palabras, con pensamientos, con acciones o con actitudes. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos equivocado no una vez, sino muchas veces. Y a veces cuando tratamos de solucionar esa equivocación, lo que hacemos es justificarnos. Es que yo hice eso porque tú. Es que yo actué de esa manera porque siempre vamos a tratar de justificar nuestras acciones. Y ahí es cuando nosotros debemos entender el papel del Espíritu Santo, quien es el consolador que Jesús envió a sus hijos después de ascender al reino de los cielos. Quiero decirte que el Espíritu Santo es esa persona que está haciendo todo lo posible para llamarnos a nosotros al arrepentimiento. Él está actuando en el corazón tanto de creyentes como no creyentes para que busquemos al Señor, para que lleguemos a sus pies. Es una de sus funciones básicas, como lo dice el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nosotros podemos ver el gran trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo está en nuestro corazón reconviniéndonos para que nosotros podamos buscar al Señor y arreglar nuestra vida con Él, hacer las paces, reconciliarnos, tener paz, tener tranquilidad. Muchas personas constantemente me dicen: pastor, ¿qué hago yo para tener paz interior? No puedo dormir bien, no puedo sentarme y pensar y estar tranquilo de que estoy en paz con Dios. Pues el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ese arrepentimiento que viene de Dios,
Claro está, apreciado amigo, que hay lugares donde el Espíritu Santo tiene más campo de acción que en otros lugares. Cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, por supuesto que Dios tiene un trabajo más grande que hacer con nosotros. Pero cuando nosotros rechazamos al Señor o estamos en lugares donde poco se piensa en Dios, poco se habla de Dios, poco se busca de Dios, su influencia va a ser menor porque nuestra mente va a estar distraída en otros temas. Así que el Espíritu Santo, apreciado amigo y apreciado hermano, toca nuestro corazón y hace que nosotros busquemos al Señor. Y esto es algo constante, apreciado hermano y apreciado amigo. Yo soy reconvenido, soy tocado por el Espíritu Santo para que, y ese Espíritu Santo me lleva a mí a buscar la presencia de Dios. Pero a veces nosotros lo rechazamos, a veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, cállate, yo no busco de Dios, y como que nuestro orgullo está por encima de la acción del Espíritu Santo, no porque Él no puede hacerlo, sino porque nosotros no lo permitimos. Y ahí es cuando nosotros encontramos cómo entristecer al Espíritu Santo, y es con nuestras actitudes. Hay una cita del deseo de todas las gentes que quiero compartir contigo que se encuentra en la página 272. Dice, el Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos entender. Y es que el arrepentimiento tiene dos efectos. Número uno, nos da dolor, nos da tristeza en nuestro corazón por haberle fallado a Dios. Y el segundo, hace que nosotros sintamos repulsión y no volvamos a hacer eso que agravió y desperdició la oportunidad de estar con Cristo. O sea, nos entristece, pero hace que nosotros abandonemos ese pecado y busquemos consuelo, apoyo y victoria en Cristo Jesús. Así que, apreciado hermano, el Espíritu Santo todos los días está actuando en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Por favor, no calles la voz del Espíritu Santo. Deja que Él siga obrando en tu corazón. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de tu redención. Apreciado hermano, apreciado amigo, el Espíritu Santo tiene un trabajo enorme, trayéndonos a nosotros al arrepentimiento. Qué lindo es poder decirle al Espíritu Santo, bienvenido a nuestro corazón. Arrepentimiento genuino es el título de la lección para este día. Nosotros constantemente estamos batallando en un mundo que no quiere usar el término pecado, no quiere usar el término arrepentimiento, no quiere usar el término salvación. Parece que esos términos bíblicos están lejos y no deberíamos usarlos porque son términos muy religiosos. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, vemos a dos personas que llamaron al arrepentimiento a todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. El primero de ellos fue Juan el Bautista y el segundo fue Jesús. Apreciado amigo, apreciado hermano, yo quiero que entiendas que Dios anhela y desea salvar a todos los seres humanos, gordos, grandes, delgados, flacos, amarillos, no sé el color que sea, Dios siempre anhela y desea salvarnos. Miremos lo que dice Juan el Bautista en su predicación. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera, apreciado hermano y apreciado amigo, Jesús llamó al arrepentimiento diciéndoles al pueblo que el reino de los cielos había llegado.
Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Apreciado hermano y apreciado amigo, el evangelio es una realidad en el día de hoy. El reino de los cielos ha llegado e inicia en nuestro corazón. Y ahí nosotros debemos entender algo. Para disfrutar del reino de los cielos desde hoy, nosotros debemos proceder al arrepentimiento, que es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros estamos arrepentidos genuinamente, confesamos nuestros pecados, la palabra del Señor dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y darnos paz y tranquilidad. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar ninguna penitencia, no tenemos que durar mucho tiempo de rodillas, no tenemos que castigarnos, no tenemos que subir unas escaleras para que Dios nos perdone, no tenemos que llorar y sangrar y decir: ay Señor, ya fue suficiente, ahora sí. No, apreciado hermano y apreciado amigo, el arrepentimiento es la condición que las Sagradas Escrituras dicen que se necesita para recibir el perdón que Jesús ganó en la cruz para ti y para mí. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la salvación tiene pasos sencillos. Salvarse, apreciado hermano y apreciado amigo, no es tan difícil. Es muy sencillo porque el Señor ya nos dejó el camino para que nosotros lo podamos hacer. La bondad de Dios nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, primer paso que tú tienes que entender: el arrepentimiento no viene de ti, el arrepentimiento viene de Dios, que se lo está dando a la humanidad. Y esto, apreciado amigo, es lo que el mundo necesita entender. Luego de esto vienen dos pasos muy sencillos. ¿Cuál es? El primero es el dolor sincero por las faltas cometidas. Señor, me equivoqué, fallé. Y hay dolor en tu corazón por eso. Lo segundo es la decisión honesta de abandonar el pecado. En la Biblia el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Y por eso es que nosotros debemos entender que el arrepentimiento nos lleva a nosotros al perdón. Ahora, el arrepentimiento es diferente al remordimiento. El remordimiento es miedo por las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento me conduce a Dios. El remordimiento me lleva a mí a esconderme de Dios y a no aceptar mis equivocaciones. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, mientras nosotros nos preparamos para la segunda venida del Señor, Dios pone nuestro corazón en sintonía con Él. Jesús murió, sufrió y resucitó para que nosotros podamos tener el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. La palabra del Señor lo dice claramente, que sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Por eso, Hechos capítulo 11, versículo 18, que es la parte final de la lección de este día, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por supuesto, el arrepentimiento no era solamente para los judíos, era para todas las personas que aceptaran a Jesús: judío, griego, gentil, colombiano, mexicano, americano, europeo, asiático. El arrepentimiento está disponible para todos nosotros, así que por favor, aprovecha y hazlo lo más pronto posible. Gracia suficiente es el título de la lección de escuela sabática para este día. Y una de las cosas que nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente
es que nuestra salvación es por gracia y que tenemos un Dios lleno de amor, de gracia, de paciencia y de justicia. Cuando nosotros entendemos eso y el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestro corazón, nosotros buscamos de Dios para reconciliarnos con Él, para obtener todos los beneficios que vienen después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando yo voy a buscar el perdón, que es el paso siguiente del arrepentimiento, yo debo entender quién es Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver quién es Dios y en el Nuevo Testamento. La lección de escuela sabática de esta semana nos hablaba a nosotros de una rebelión que hubo en el pueblo de Israel, pero cómo Dios fue clemente, santo y poderoso. Claro, también fue justo, pero tuvo una paciencia casi infinita con ese pueblo. Y en esos momentos el Señor reveló su gloria, reveló su carácter. Vamos al Salmo 103, versículo 8, para que lo podamos entender de la mejor manera. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué te enseña este versículo? Que Dios tiene unas características especiales para salvarte, para ayudarte, para guiarte en este plan y en este proceso de salvación. Dios no está pendiente cuando tú te equivocaste para mandarte un castigo o una flecha o un rayo, como algunos lo quieren decir. No, Dios no es ese tipo de personas. Dios te ama, es clemente, amoroso, lento para la ira. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, cuando nosotros entendemos quién es Dios, podemos buscarlo con esa tranquilidad y con esa seguridad. Nosotros debemos entender, cuando el pueblo de Dios cayó en rebelión total, a pesar de que el Señor se sintió indignado, aunque hubo una purga en su pueblo, el Señor extendió su gracia y le dijo a Moisés que volviese a hacer las tablas para Dios mismo escribir en ellas. Vamos por favor a Éxodo capítulo 34, versículo 1 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. ¡Qué texto tan impresionante! Y es como Dios vuelve y tiene paciencia, vuelve y escribe en las tablas que se quebraron o que Moisés quebró cuando vio la rebelión del pueblo. Dios vuelve y las escribe. Hermanos, este detalle es impresionante y es que la gracia es grande, completa, y esa gracia se extiende a muchas generaciones. Entonces, ese es el Dios en el cual nosotros creemos, ese es el Dios que buscamos y ese es el Dios con el cual nosotros vamos a vivir toda la eternidad. La lección de este día también nos hablaba a nosotros de la importancia de lo que sucedió en el Calvario y cómo nosotros podemos entender cuál era la necesidad del ser humano y cómo la cruz de Cristo fue solucionando cada una de esas necesidades de la salvación. Aquí la autora de la lección de escuela sabática presenta algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice: lee detenidamente los siguientes versículos y registra por escrito con tus propias palabras qué dicen acerca de la gracia de Dios disponible para ti. El primer versículo son esos versículos duros que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí no termina el versículo, sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como tú puedes ver, la primera parte es fuerte, pero luego el Señor extiende su gracia
y la manifiesta para nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La estructura del versículo vuelve y nos presenta eso. Había un problema, había una situación difícil, pero la gracia de Dios sobreabunda y soluciona esa necesidad. Y el último versículo de esta presentación de gracia se encuentra en Romanos 5:8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelve y presenta la gracia. Hermanos, los seres humanos somos algo insignificante para el universo. Somos algo muy pequeño en el universo, un simple punto. Pero la gracia de Dios llega a ese lugar. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que el Señor te ama tan profundamente que debemos buscar al Señor de todo corazón. Pero es que mis pecados son muy negros. Es que mis pecados son muy rojos. Es que mis pecados son muy grandes. No, apreciado hermanos, sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor Jesucristo tiene el poder y la gracia de perdonar cualquiera de nuestros pecados. Así que por favor, búscalo pronto. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. La vestidura más costosa es el título de la lección para este día. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la gente le gusta mostrar lo que compra. Y hay vestiduras que son excesivamente costosas. Vestidos, zapatos, jacket, que pueden llegar a costar más de $50,000, $60,000. Escuché una persona que compró una jacket, un abrigo de un celebrity de hace algunos años y pagó casi $1,000,000 por esa ropa. Yo no lo puedo creer, pero las Sagradas Escrituras dicen que en los tiempos finales las personas serán amadoras de sí mismo y de las riquezas. Sin embargo, la lección de esta semana nos habla de la vestidura más costosa, hablando de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nos cuenta a nosotros una parábola que el mismo Jesús presentó acerca de las vestiduras que había enviado para venir a las bodas o a una gran fiesta que se iba a hacer. Las personas no quisieron venir, luego el Señor fue y llamó a todos y vinieron. Pero llegó alguien sin la vestidura que el rey había enviado. Yo quiero que entiendas esto. En ese tiempo, cuando se hacía una de estas fiestas, el rey no solamente mandaba la invitación, sino que mandaba la ropa con la que las personas tenían que venir. De la misma manera, el Señor nos está invitando a su casa, a las bodas del Cordero. Pero Él mismo nos está dando las vestiduras, nos está dando el manto de justicia para nosotros podernos presentar allí. Yo no puedo ir con mi justicia, yo no puedo ir con mis acciones, yo no puedo ir así porque soy indigno. ¿Y qué pasa con las personas que llegan de manera indigna donde el Señor? Pues la lección de escuela sabática presentaba algo impresionante. Vamos por favor a Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Bueno, ahí está hablando de la parábola, pero resulta que llegó a alguien que no estaba vestido con las vestiduras que el rey había enviado. Y eso se encuentra en el versículo 11 en adelante. Dice: y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Esta parábola tiene significados muy profundos en nuestra vida espiritual. Y es que yo no puedo buscar un camino diferente a Jesús para la salvación. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo entrar al reino de los cielos por mis acciones, por mis obras, porque yo tengo un buen apellido. Yo no puedo entrar al reino de los cielos por mi dinero. Yo no puedo entrar al reino de los cielos por la fuerza. Es algo que se da por gracia y es algo que yo acepto del Señor Jesucristo en mi vida. Cuando Jesús muere en la cruz, Él me otorga a mí esa bendición, esa vestidura de justicia, esa justificación. Y es cuando yo voy en ese arrepentimiento, obtengo ese perdón, que el Señor me viste de sus justicias. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando Adán y Eva se sintieron desnudos después de haber pecado, que se colocaron una ropa hecha de hojas? Luego el Señor cambió esa vestidura por una piel de un animal que se sacrificó. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio nos viste a nosotros con su vestidura. Cuando Jesús murió en la cruz, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, esas vestiduras ahora se me agregan a mí. Cuando el rey vio a ese hombre, mira que le dijo amigo. Parece que lo conocía, parece que esa persona conocía la invitación del rey, conocía cuál era el vestido, pero no lo quiso tener. De la misma manera, hoy en día, hermanos, hay muchas personas que conocen cuál es el camino de la salvación, pero no lo quieren. El lino blanco que nosotros debemos tener para presentarnos en el cielo ante nuestro Dios es dado por Cristo. Voy a leerte lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256. El lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como un Salvador personal. Este texto es impresionante. Él nos da su justicia. ¿A quiénes? A los que la aceptamos. Ay, pero es que yo tengo que ser vegetariano para ser salvo. Ay, pero es que yo tengo que hacer esto para ser salvo. Ay, pero es que yo tengo que... Hermanos, a veces nosotros pretendemos que Dios nos salve por todo lo que hacemos. Entonces, como quien dice: no, este ya cumplió todo, tráigalo. Como que no es Dios el que me salvó, sino soy yo el que me salvé. Y esta es una de las batallas que siempre hemos tenido. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 257. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. ¿Cuándo, apreciado amigo y apreciado hermano, nosotros recibimos esa vestimenta? Cuando nos arrepentimos. Así que vuelvo y te digo, no te demores, arrepiéntete pronto, confiesa tus pecados y recibirás el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Para estudiar y meditar es la última parte de la lección de escuela sabática de esta semana, donde hace un pequeño resumen en cuanto a la condición del corazón del ser humano, cómo nuestros pecados nos alejan del Señor, cómo todos estamos destituidos de la gracia, cómo el pecado ha llegado, cómo nuestros pensamientos, cómo todo lo que nosotros somos y tenemos está manchado por el pecado. Pero también nos presentó cómo el Espíritu Santo está ayudándonos en la preparación de un pueblo para la segunda venida de Jesús. Cómo el Espíritu Santo está llegando al corazón de toda la humanidad, tratándolos de llevar al arrepentimiento para que puedan confesar ese pecado y ser perdonados. Así que la lección de escuela sabática de esta semana nos ha presentado eso. Pero en este día está presentando algo muy interesante acerca de la lluvia tardía, y es cómo el Espíritu Santo está preparando a la humanidad para esos días tan impresionantes. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce asimismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sigue actuando. El plan de la salvación no terminó con la muerte de Cristo, no terminó con la resurrección. Seguimos en ese plan de la salvación hasta cuando tú y yo vivamos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Luego la lección de escuela sabática presenta varias preguntas. Yo he escogido una para que la desarrollemos juntos y es: ¿cómo explicarías el precioso don del manto de justicia a Cristo a un no cristiano o a un nuevo creyente? ¿Cómo explicarías tú a esa persona qué es el manto de justicia? Por favor, escríbelo. Quiero leerlo. Quiero ver cómo lo explicarías, cómo le darías a entender a esa persona que Jesús nos está dando un manto de justicia. Así que, apreciado hermano, creo que la lección de escuela sabática ha sido muy clara, muy sencilla. Recuerda que la salvación es algo sencillo, no es nada complicado. Así que nos vemos la próxima semana y que el Señor te bendiga.